Buenas noches. Este es el programa número 124 de este nuevo ciclo de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal, y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También un agradecimiento especial para los auspiciantes que hacen posible que podamos emitir este programa. Se ha hablado mucho en estos últimos meses del tema Loan, del chico que desapareció, que lo secuestraron, que lo llevaron, no está claro, de la localidad de 9 de Julio de la provincia de Corrientes. Estuvieron y están los medios nacionales que dicen que acá en Corrientes y otra zona del norte es muy común esto de entregar chicos, venderlos o entregarlos directamente. Años atrás, el siglo anterior, se entregaban sí los chicos, en especial los hijos de los puesteros, de la gente que trabajaba en el campo, ya que no tenían allí en esos inhóspitos lugares posibilidad de educarse, de ir a las escuelas. No había escuela. La estancia Aguacerito, acá yendo a la laguna, unos 50 kilómetros, 40 kilómetros, ahí tenían la señora de Tiburcio Gómez Fonseca, una escuela que creo que los maestros lo pagaban ellos. Después había, mi mujer me contaba que sus papás solían llevar maestros a la escuela, al campo, cuando ellos estaban ahí, ya como para ir instruyéndolos para cuando ingresen a primer grado. No había, obviamente, antes los jardines de infante y demás. Y entonces se entregaban los chicos. Y esta historia, entonces, la voy a recrear porque los medios de Buenos Aires que cubrieron la desaparición de Loan en la localidad de 9 de Julio, informaron que en Corrientes es común vender o entregar los niños. Mis abuelos, reitero, ya el siglo anterior, recibieron una joven para ayudar como empleada doméstica, la que tuvo 5 hijos de distintos padres, todos los cuales los chicos estudiaron y se recibieron de bachiller o perito mercantil. 2 jóvenes que también le habían dado a mis abuelos se recibieron de corte y confección, luego se casaron, una con un militar y otra con una persona que tenía una porción de campo. Un niño, Moncho Romero, yo escribí esa historia, ya la relaté en este programa, la pasé también en uno de mis libros, Historias salvajes de mi Corrientes. Le entregaron a mi abuelo allá por Cambatrapo, porque este chico no le gustaban los caballos, le gustaban los aviones. Cuando pasaban
un avión. Antes había muchos ganaderos que tenían, hombres de empresa que tenían aviones, así como ahora tienen las camionetas, doble cabina, 4x4, antes tenían aviones, había mucha gente, tenían sus aviones, el chico veía pasar el avión y lo corría. Reitero, ya lo había contado. Bueno, este chico, Moncho Romero, se recibió acá en la escuela normal, luego mi abuelo lo mandó a la aeronáutica, se recibió de piloto de combate, manejaba los Gloster Meteor, fue a una misión a África, fue agregado en la embajada aeronáutica en Francia, secretario del brigadier Cacciatore cuando gobernaba la ciudad de Buenos Aires. El único que no salió nada bien, a pesar de los esfuerzos de mis abuelos, fue Caraílo. Y voy a contar entonces su historia. Caraílo, un niño, reitero, que le dieron a mi abuela. Allá por el año 1930 aproximadamente, años más, años menos, una mujer, la mujer de un puestero de una estancia del departamento de Mercedes, Corrientes, mientras hacía su surtido, compraba su mercadería, ¿no?, en el almacén de ramos generales, la Buenos Aires de Funes y Eskenazi, se apersonó a mi abuelo, Rafael Eskenazi, socio de la Buenos Aires y hacendado, y le dijo: señor, tengo un muchachito muy terrible, pero muy terrible. Yo no puedo con él. Y su papá le pega con un rebenque. No quiero que lo lastime. ¿No quiere usted para su secretario? Es muy guapo. Mi abuelo, que como dije ya tenía bastantes criados en su casa de la calle Plácido Martínez 721, le dijo: y bueno, tráelo, lo voy a tener unos días para que se discipline. Pero va a ser difícil, señor. Es muy cabezudo, pero muy cabezudo. Bueno, voy a intentar traerlo para que el padre por lo menos no le siga pegando, le dijo mi abuelo. Yo tengo miedo que lo lastime y también lo que le pueda hacer Caraílo a su padre. Bueno, lo tengo unos días, seguramente se va a disciplinar y te lo llevas, dijo mi abuelo. Pero no, señor, yo ya no lo quiero. Allá en el puesto es para problemas. Se lo tiene que quedar usted. Le va a servir para su secretario. La escuela no es para él. ¿Quién sabe qué cosa va a hacer en la escuela con los otros chicos? A los pocos días la mujer trajo a Caraílo, tenía 8, 10, 11 años, no sé, de físico fibroso, mirada intensa. Pareció no sentir ninguna angustia, miedo o algo que lo perturbara. Iba a quedarse con personas desconocidas, lejos de su mamá, de su hermano. Pareció no importarle, no afectarlo la separación con su familia. No lo apenaba. Hasta parecía contento con esa separación. Se iba a librar al menos de los azotes del padre y de los retos de la madre. En la calle de la calle Plácido Martínez, el personal de servicio y otros criados y las criadas lo recibieron muy bien. El que pareció no gustarle nada su presencia fue Azapucay, un perro gigantesco, un gran danés. Estaba atado de día y suelto de noche para cuidar el amplio terreno de la casona. Los ladridos de Zapucay se escuchaban a una gran distancia en la silenciosa noche del pueblo, que se paralizaba ante la falta de actividad nocturna.
Caraílo, para desquitarse del encono del perrazo, le arrojaba agua caliente a Zapucay cuando estaba atado. Agua caliente. Lo que originó que el perro lo detestara directamente a un enemigo. El perro se iba a desquitar cuando tuviera oportunidad, y la tuvo una noche. Caraílo, que se había escapado saltando el muro, el portón era de lata, así que se escuchaba cuando él saltaba, regresó algo tomado y era muy jovencita. El perro suelto, que recorría el amplio terreno, lo atacó y casi lo mata, si los otros habitantes de la casa no lo hubieran defendido, en especial María, quien era la encargada de darle de comer al perro, de atarlo y de soltarlo. Como Caraílo se escapaba de noche, otro de los criados de mi abuelo, como dije, Moncho Romero, que fue a estudiar la aviación, empezaban a hacer correr la voz que había una pora, un fantasma. Entonces lo disfrazaron a Moncho de pora, toda una sábana blanca, no sé qué le pusieron, unas caretas y demás. Caraílo saltó el muro cuando volvía de madrugada y se encuentra con la pora. ¿Se asustó? Para nada. Agarró un palo y le empezó a pegar. ¡Epa, pora tuya! Tuvieron que, obviamente, socorrer a Moncho, que se ligó unos cuantos palazos. Caraílo acompañaba a mi abuelo muy temprano al negocio, donde se preparaba la mercadería de los carros de distintos parajes, cargaban para llevar a sus almacenes de campo. Caraílo ayudaba en la tarea, con movimientos rápidos. Para él era un trabajo menor al que realizaba en el campo. Aunque no tenía obligación de ayudar, lo hacía con entusiasmo y cierta alegría, aunque los empleados, los que estaban trabajando ahí, los empleados del negocio, lo vigilaban atentamente porque sabían que en cualquier momento podía hacer alguna cosa inconveniente. Mi abuelo estaba muy conforme con Caraílo, sabía que era imposible disciplinarlo, enviarlo a la escuela. Lo tenía como ayudante y le toleraba las travesuras. Para tratar de calmarlo un poco, lo dejó en el campo. La puestera, una mujer anciana, le hacía cebar mate, cosa que a Caraílo no le gustaba, más aún que en la oscuridad de la madrugada le llevaba el mate y la señora de un solo chupón tomaba el contenido del mate, lo que obligaba a Caraílo a traer rápidamente otro mate. Cebarlo, ¿no? Caraílo pensó un poco e hizo hervir el agua en la negra pava de hierro en el fogón, vació casi el mate, dejó muy poquita hierba y le llevó el mate lleno de agua hervida a la mujer, que eso era en la oscuridad, ahí donde estaban, en la cocina del fogón, obviamente que había solamente un candil. La mujer le dio un chupón al mate de agua hervida, directamente agua hervida, y se quemó desde la boca para abajo. La pobre señora tardó varios días en reponerse, y quizás semanas, de las quemaduras internas. En una oportunidad, los peones vieron a Caraílo que arriba de un caballo tobiano, a toda carrera parecía alzar algo del suelo, como si fuera un partido de pato en el que se alzaba la pelota desde el suelo. Estaban viendo ellos qué hacía Caraílo, qué es, que venía al galope. Cuando fueron a ver, porque también desconfiaban de lo que hacía,
que era porque desconfiaban de él, reitero, lo que alzaba del suelo era el hijo menor del puestero, de unos 2 años, lo sentaba arriba de un tacurú y él venía todo galope y alzaba la criatura. Estaba con mi abuelo en la Buenos Aires, lo había llevado también otra vez al pueblo porque en el campo en algún momento los peones lo iban a lastimar, le iban a pegar porque no iban a tolerar tantas impertinencias. Estaba en la Buenos Aires que conversaba con un amigo, cliente, cuando llegó un vendedor de pollos. En ese entonces se vendían los pollos vivos, no se los mataba y se llevaba y se vendían muertos porque había que cocinarlos inmediatamente porque no había forma de conservarlos, no había heladera. Entonces se los llevaba vivos, se los compraba vivos y ahí en la casa se los mataba cuando se los iba a comer, hacer un puchero, un guiso o lo que sea. Bueno, vendía pollos vivos. El amigo y cliente de mi abuelo compró 2 pollos, lindos pollos, y le dijo a cara hilo, tenía una particularidad forma de hablar este hombre: muchachito, llame estos pollos a mi casa, que queda a 3 cuadras de la plaza, dobla media a la derecha. Anda entonces, muchachito, con los pollos. Sí, señor, dijo Caraílo, y partió con los pollos. Mi abuelo no dijo nada, pero sabía que la cosa no iba a terminar bien. Conocía y mucho a Caraílo. Al otro día apareció el amigo y cliente y le dijo: Rafael, tu muchachito no llevó los pollos a mi casa. Mi abuelo lo llamó: Caraílo, ¿dónde llevaste los pollos del señor? Y yo los llevé hasta la plaza y ahí los largué. Yo creí que ellos sabían dónde quedaba la casa. Mi abuelo se enojó con Caraílo solo para calmar al amigo cliente. Ahora va a ver lo que le va a pasar ahora más tarde. Obviamente, mi abuelo no le dijo nada e interiormente se reía de las travesuras de su secretario. No había forma de que cambie. Mi abuelo lo llevaba al campo para que abra las tranqueras de siembra y lo ayude a algún inconveniente. También para que le robe el arroz con leche a la cocinera, a doña Andrea. Mi abuelo llevaba arroz al campo, que no se usaba en la comida. Los peones no comían arroz. La mantención era hierba, maíz pisado, galleta, harina, a veces pan también. A la cocinera le llevaba arroz para que le haga arroz con leche, que le gustaba a mi abuelo como buen griego que era. Los griegos comen mucho arroz. El arroz para él era el preferido. La cocinera hacía el arroz con leche, un arroz con leche duro, bien duro, porque a mi abuelo no le gustaba el arroz con leche flojito, sino duro, sólido. No era muy apetecible, ya que lo hacía en el fuego a leña y el humo impregnaba la leche. Pero a mi abuelo le gustaba igual. Le ponía azúcar, como buen diabético. La cocinera le daba 2 platos grandes o fuentones a mi abuelo y se guardaba el resto. Ahí donde entraba en acción Caraílo. Cuando mi abuelo comía ya todo lo que le había dado la cocinera, Caraílo le robaba el arroz con leche a la mujer y mi abuelo se lo comía en reserva. En una oportunidad, yo tenía 2 años, me sacó como de costumbre a pasear a caballo. Él me llevaba adelante en el caballo. Había en la Buenos Aires caballos para tirar la jardinera, el carro de reparto de 4 ruedas y un caballo montado alazán. En ese salíamos a pasear. Como llegó a las 12 del mediodía y no aparecíamos, se armó un terrible revuelo en la casa.
mi abuelo mandó las jardineras y el carro de reparto a buscarme. Él salió con su foraj. 3 policías a caballo también salieron. Y mi papá, militar del regimiento de caballería blindada, salió a buscarme junto a varios subalternos también a caballo. Me buscaban muchísima gente. Todo era desesperación, máximo porque llovía intensamente y muy abundante, y los arroyos crecieron. Temían que nos hubiéramos ahogado. Las horas de incertidumbre, miedo y angustia se extendieron hasta la 1:30 de la tarde, cuando llegamos con Caraílo de vuelta. Habíamos estado en una carpa de gitanos, esperando que se calme la tormenta. Contaba mi mamá que cuando me preguntaron dónde estuve, yo le contaba, en mi media lengua, porque hablaba muy mal cuando chiquito, que había tomado agua del arroyo. Caraílo fue creciendo y no lo podían controlar, cada vez peor. Solo le hacía caso a mi abuelo y a mi abuela. Un día le robó dinero a mis abuelos y el revólver, y salió a tirar tiros impulsado por el alcohol. Lo detuvieron. Mi abuelo pagó una fianza, hizo prevalecer su influencia y lo dejaron en libertad. A los pocos días Caraílo se fue al Chaco y no tuvieron más noticias de él. Mis abuelos tenían cierto temor que regrese y quisiera hacer algo indebido. Se había vuelto ya un individuo peligroso, pero nunca apareció. A mi abuelo años después le informaron que había muerto, o lo habían muerto. Esa es la historia de Caraílo, otro de los niños que entregaron a mis abuelos. Y como dije, esta historia la recreo, porque los medios de Buenos Aires que cubrieron la desaparición del niño Loan en la localidad de 9 de julio, informan que en Corrientes es común vender o entregar los niños. Bueno, ahora vamos a ir a los catres. No eran camas, ni tarimas, ni camastros. Tampoco eran catres de hierro. Los catres eran de madera y lona, y eran un práctico y rústico mueble para descansar el cuerpo. Un mueble que se ponía por ahí y por allá, que por lo común no tenían un lugar fijo. El catre se desplazaba a la sombra de una pared en pleno patio y se movía para donde y cuando se quisiera. Se le usaba para la siesta después del mediodía o para dormir bajo las estrellas, a pierna suelta, en las quietas noches de verano. Las camas ahí estaban siempre, y a veces en un lugar y a veces en otro. No daban problemas. Por ahí estaban pegadas a alguna pared y ahí permanecían durante meses. Solo se cuidaba de que no les diera el sol, ni mucho menos el agua. Los catres no eran para el día, eran para el atardecer, para la noche. En realidad eran para cualquier hora. La faena empezaba así, sin más, barrer y regar el patio, estirar los catres, colocarle sábanas y almohadas y nada más. La cena se completaba con una silla junto a un catre, donde por lo común, luego de conversar con un familiar o un amigo, servía para colocar el pantalón o la camisa. Por cierto, pocas veces una mujer se veía acostada en los catres, como los catres eran más que nada para los hombres. También tenemos que agregar que por lo menos acá en los campos y también en Mercedes, en la época del pueblo, se ponían los catres con mosquitero, que había mucho mosquito, y entonces el mosquitero era obviamente para defender a la persona que estaba acostada de mosquito. Y a la siesta también se ponía mosquitero porque había muchísimas moscas y no había forma
otra forma de combatirlas. A veces los mosquitos se lo combatían, como lo dije en varias oportunidades, con humo que hacían con bosta de vaca, bosta seca. 4 patas en 2 tijeras, tornillo en el medio, 2 bastiones, 2,20 metros de largo, lona 2,10 por 1,10 de ancho, tachuelas y cartones, largas filas de madera para afianzar la seguridad de la lona de yute, una fibra natural, el catre se extendía y se plegaba, era práctico, no daba mayor trabajo, era una cuestión de tratarlo con cierto cuidado. Los catres duraban y duraban hasta que, como dice el dicho, se los llevaba pata de catre y un día ¡zas! Se oía un porrazo cuando alguien se caía al suelo, pues la lona se habría partido. Por lo común se volvía a poner otra y nuevamente estaba en uso el catre. Un día también las patas daban de por sí, los bastidores quedaban también. Había que arreglarlo. Los catres eran siempre novedad, la novedad de mandarlos a hacer en una carpintería, ir por ellos, sentir lo fresco de la lona, extendida en el patio, en el corredor de la casa, a lo largo de la vieja pared, así cada año, hasta que cambió de costumbre, no porque dejó de haber lonas o porque ya no haya verano ni deseo de dormir a la luz de las estrellas, sino lo que dejó de haber fueron patios, corredores, viejas paredes que nos daban sombra. Lo que empezó a haber fueron familias que se encerraban en 4 paredes y en vez de la frescura de la tierra regada y la hermosura de las noches, se pusieron ventiladores y climas artificiales. Un día el último catre hizo ¡zas! Y fue cuando el último patio se dividió en 2 y 3 partes y nadie más volvió a soñar con las estrellas frente a nuestra cara. Estos son entonces los catres. Bueno, ahora vamos a ir entonces a un chamamé. Con basto o en pelo, por Hernán y Hernancito Figueredo. Con basto o en pelo. La sotera del revén que le recorre el esqueleto, el jinetear en pelo no es juguete pa' criatura, mientras que el pigüelo le escarba las verijas y el sobaco, si hasta el potro más bellaco se doblega con las pudas, y en las tablas del cogote la rodaja le han escrito: mucho tendrás que amacarte si el lujo quisieras darte de tirarlo a los calríos, que no es fija pa' los bastos. Si en pelo tiene destreza, cuando le toca caer, ni se lastima los pies, porque cae de cabeza.
pasto o en pelo, por Hernán y Hernancito Figueredo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Todo lo que es orgullo de la humanidad es fruto de su trabajo. Lo que es bienestar y lo que es belleza, lo que intensifica y expande la vida, lo que es dignidad del hombre y decoro de los hogares y gloria de los pueblos, la espiga, el canto, el poema, todo ha surgido de las manos expertas y de la mente creadora. El trabajo da vigor al músculo y ritmo al pensamiento, firmeza al pulso y gracia a las ideas, calor al corazón, temple al carácter. La perfección del hombre es obra suya. Solo por él consigue la libertad y depende de sí mismo, afirmando su señorío en la naturaleza. El trabajo encumbra a la humanidad sobre la bestia, despierta las mieses en las pampas, saca metal reluciente de los más negros antros, convierte al barro en hogar, la cantera en estatua, el trapo en vela, el color en cuadro, la chispa en fragua, la palabra en libro, el rayo en luz, la catarata en la fuerza, la hélice en el ala. Su esfuerzo secular creó el poder del hombre sobre las fuerzas naturales, dominándolas primero para utilizarlas después. Fueron obra suya la palanca, la cuña, el hacha, la rueda, la sierra, el motor y la turbina. Habría que agregarle el internet y demás. Todo el capital de la humanidad es trabajo acumulado. Lo crearon las generaciones que han trabajado y sin dueños legítimos las generaciones que trabajarán. Los que detentan algo de este capital común para convertirlo en instrumento de ocio son enemigos de la sociedad. El trabajo es un deber social. ¿Sabías que el aperitivo más popular del mundo, la patata frita, nació de la frustración? El cuento comienza en 1853 en Saratoga Springs, Nueva York, en Lake House, donde George Crumb, un brillante chef de ascendencia afroamericana, nativa americana, se estaba haciendo un nombre con sus habilidades culinarias. Un día fatídico, un cliente particularmente exigente se quejó de que las papas fritas de Crumb eran demasiado gruesas y empapadas. Decidido a enseñarle a este invitado una lección, Crumb cortó las patatas finas con papel, las frió a una papa frita y la saló fuertemente. Para su sorpresa, al cliente le encantaron y pronto todos querían probar las papas fritas de Saratoga Crumb. Lo que muchos no saben es que George Crumb nunca patentó su creación ni hizo una fortuna con ella. En lugar de eso, la papa frita se convirtió en una sensación local que se extendió más allá de Nueva York y evolucionó en el aperitivo que conocemos hoy. A pesar de esto, Crumb continuó trabajando en Monlake House, eventualmente abriendo su propio restaurante donde los ricos y famosos vendrían a disfrutar de sus papas fritas. La contribución de Crumb a la historia culinaria es un recordatorio de lo que incluso nuestros pequeños actos pueden tener un impacto duradero. La próxima vez que
crujes, una papa frita, recuerda al ingenioso chef que convirtió una queja en una creación icónica que todavía es amada en todo el mundo, a más de 70 años después. El legado de George Crumb vive en cada bocado. Y ahí tenemos el retrato de George Crumb con su esposa, el inventor de la papa frita. Bueno, también tenemos acá el instante que un capitán de la Fuerza Aérea murió para salvar a su compañero y dice, nos vimos a los ojos y presentí lo que iba a pasar. Pero bueno, lo voy a dejar para el próximo programa. Ahora voy a ir a historias urbanas. El pueblo de Mercedes, su evolución urbana. Historias, esta es la parte 13 del trabajo del ingeniero Juan Pérego. La parte 13, ya vamos leyendo no está dividido en capítulos, pero nosotros lo vamos dividiendo para programa a programa. Otra de las plazas importantes de nuestra plaza, de nuestro pueblo, fue la Plaza José María Gómez, la cual se establece alrededor de 1888 y se hallaba prácticamente en el límite oeste del ejido urbano. Por esos años estaba delimitada por las calles San Martín, Victoria, Juan Pujol y las vías del ferrocarril, conjuntamente con el callejón llamado Independencia, actual Avenida Independencia. La misma no estaba bien cuidada y era usada como un lugar de pastoreo, principalmente de las lecheras de los vecinos aledaños. Se sabe que antes había lecheras en el pueblo. Luego establece el club Mercedes Land Tennis Club, ubicado en la esquina entre la calle San Martín, Victoria y Juan Pujol, lindando con la misma, y sobre dicha calle había una casa en donde estaba instalada una lechería, en donde se ordeñaban las vacas en el momento de adquirir la leche. La demás constituía la plaza que en cierto momento, en los años 1930, también funcionó en épocas de verano un parque de atracciones. Cuando el gobierno nacional decide construir la escuela normal, el municipio cede el terreno de la plaza desalojando a los ocupantes y en el año 1938 se comienza a construir el edificio de dicha escuela. Alrededor de los años de 1920 existía un lugar descampado denominado La Plazoleta, donde hoy se halla el Polideportivo Municipal Ex Tenis Club, que a mediados del siglo XIX fue el cementerio del pueblo, donde ahora es donde antes era el ex LAM Tennis Club, ahora Polideportivo Municipal, antes era el cementerio del pueblo. Allí era uno de los lugares en donde se instalaban los parques y circos que visitaban al pueblo. Antes visitaban muchos circos fundamentalmente y algunos parques, y bueno, ocupaban ese terreno. Todo el perímetro se hallaba alambrado con algunos árboles de ñandubay en su interior, y en cada esquina se encontraban unos molinetes para entrar. Che Patrón también por muchos años fue una cancha de fútbol, utilizada principalmente por los estudiantes de las escuelas, disputándose memorables partidos según crónica de la época, y se reunía numerosísimo público. Cuando comienza la construcción del edificio de la escuela normal, se produce el traslado del Club Land Tennis Club al terreno de la plazoleta, ocupando la totalidad del mismo. En el terreno baldío, próximo a la calle Lavalle, a fines del siglo XIX, existía la Plaza Piso, actual Plaza Intendente Rafael Flores, en donde se concentraban los carros provenientes de los
parajes del Payubre, los cuales traían para su venta mandioca, batata, sandía, melones, etc. También tenemos que agregarle charque. En verano y en los meses otoñales, las frutas cítricas como naranja y mandarina. Los vendedores quedaban cerca de 3 días hasta que vendían sus mercaderías para luego regresar a sus chacras. Ese lugar, que en su momento estaba fuera del ejido urbano, se lo destinó al piso, ya que el gobierno provincial, mediante la ley de 1863, en donde disponía que todos los pueblos destinaran un lugar para el control y cobro de impuestos a la producción rural que se quisiera vender en el pueblo. El mismo fue cerrado en el mes de julio de 1930, cuando se comenzó a construir la Plaza Flores, siendo situado en las inmediaciones del Templo San Ramón, Villa Rivadavia, la cual posteriormente se destinó a la Plaza José de Bianchi, lugar que muchos años después se edificó un barrio. Bueno, entonces esto es otro de este trabajo, gran trabajo del ingeniero Perego. Y fíjense en que ya en aquel entonces había que cobrarle impuesto a la gente que venía de los parajes para vender sus mercaderías. Si ellos no venían con esa mercadería, el pueblo no tenía abastecimiento. No obstante ello, ¿qué iba a comer? No es que se traía en camión, porque los caminos eran muy malos, o en ferrocarril, sino que se traían de acá, de la zona del Payubre, que abastecían, ¿sí?, a la entonces pueblo de Mercedes, luego ciudad. Allí los pequeños y medianos productores hacían chacra, y, como decíamos, traían mandioca, batata, también charque, también tabaco, zapallo, sandía, melón. Bueno, se le cobraba un impuesto. En lugar de ayudar, de incentivar el trabajo, la producción, no, se le cobraba impuestos. Esto de los impuestos es un mal que viene desde mucho tiempo atrás. Y bueno, y el falta de apoyo hizo que toda ese potencial agrícola que teníamos o tenemos todavía en la zona del Payubre, donde creo que yo lo dije ya en una o dos oportunidades, el gobierno de la provincia en el año 1930 y pico mandó a hacer un relevamiento de la provincia y se dio que la zona del Payubre era una reserva agrícola importante de la provincia por las tierras negras. Gato y Mancha. Los caballos argentinos que caminaron de Buenos Aires a Nueva York. Reitero, de Buenos Aires a Nueva York. Estos son los caballos, esa es la foto. Un día otoñal, 1925, es decir, ya casi 100 años, 2 caballos y un ser humano decidieron ser los primeros en ir de Buenos Aires a Nueva York, sin escalas. Completaron la aventura a pie, a pezuñas y a casco. Ahí está otro de los caballos. Esta es la foto de uno de ellos. Gato y Mancha. Gato y Mancha fueron 2 caballos argentinos que hicieron entonces la historia al viajar de Buenos Aires, Argentina, a Nueva York, Estados Unidos. Lo lograron guiados por el suizo Aimé Félix Cifflelli,
No era un jinete obviamente argentino, era un suizo. En aquel entonces Gato y Mancha y Gato tenían 16 y 15 años. Mancha y Gato tenían 16 y 15 años, respectivamente. Habían crecido en la Patagonia, donde se acostumbraron a las condiciones hostiles propiciadas por el frío sureño. Tenían un carácter bastante bravo, pero se llevaban bien, de lo más bien, con el profesor y no se separaban de él. Estos majestuosos ejemplares encararon la esencia de la tradición gauchesca y capturaron el corazón de la gente con su perseverancia y su habilidad. Gato y Mancha, de Argentina a Estados Unidos. El 24 de abril de 1925 se inició una de las travesías del siglo, cuando Mancha y Gato, guiados por el profesor, partieron de la rural de Buenos Aires cabalgando más de 21.000 kilómetros hasta Nueva York. Reitero, 21.000 kilómetros. Otros números representativos del viaje rompieron el récord mundial de distancia y también de altura, al alcanzar 5.900 metros del mar en el Paso El Cóndor, entre Potosí y Chillapata, Bolivia. El viaje tuvo su desarrollo a través de 504 etapas. Recorrieron un promedio de 46 kilómetros por día. Las dificultades. Parecido a lo que le pasó a Juan José de Gratin, el primer humano en ir desde Ushuaia a Alaska en moto, Gato y Mancha se encontraron con una falta casi total de camino en múltiples planos, en múltiples tramos del recorrido. Además, cuando si existían, estaban en un estado más que dudoso. Durante el viaje cruzaron varias veces la cordillera de los Andes, entre la altura de 5.500 metros y la temperatura hasta 18 grados bajo cero. Fue en esos cruces donde más complicado estuvieron. Tampoco la tuvieron fácil en las zonas más desérticas, donde la temperatura a la sombra pasaba a los 50 grados y los cascos de Gato y Mancha se hundían en la arena. Llegada triunfal de Gato y Mancha, más de 3 años y 5 meses, 3 años y 5 meses después de haber salido de Buenos Aires, el profesor finalmente llegó a destino el 20 de septiembre de 1928. Fueron entonces exactamente 3 años y 149 días de travesía. Todos los implicados en la aventura tuvieron una larga vida por delante. Después del logro y el reconocimiento editorial que suscitó Mancha y Gato, murieron en 1944 y 1947. Mancha a los 36 años y Gato a los 40 años. Actualmente se los puede visitar, están embalsamados en Luján dentro del Museo de Transporte del Complejo Provincial Enrique Udaondo. Esta es la historia entonces de Gato y Mancha, dos caballos argentinos que llegaron de Argentina a Nueva York, de Argentina a Nueva York. Bueno, y teníamos también, a ver, algo, el fantasma de Yapeyú. Esto es de Rubén Loetti. Comentaban los vecinos más antiguos de Yapeyú que don Alcides Rodríguez, que está ahí en el retrato, era el encargado de llevar la correspondencia de Yapeyú a la estación de
Guavirabí para despacharla en el tren que iba a Buenos Aires. Este vecino siempre manifestaba que al tomar la calle al costado del cementerio siempre se le colaba a una jardinera un pasajero no deseado que subía a su vehículo y lo acompañaba un largo trecho. Dicho de otra manera, era un fantasma. A principio el estafeta se erizaba o sus pelos se ponían de punta. Con el correr de los años se fue acostumbrando. Y con el tiempo hasta llegó a extrañarlo cuando su amigo fantasma no aparecía. Kiko Carelli, el mecánico del pueblo, que no creía esta historia, cada vez que escuchaba los distintos comentarios se reía a carcajadas. No puede ser. Un día, don Alcides se enteró de la risa burlona de este vecino y lo invitó a que lo acompañara a llevar la correspondencia. El mecánico aceptó de buen grado, pero con la intención de comprobar si era real lo del pasajero fantasma. Cuando salió el viaje se pusieron de acuerdo y se encontraron frente al correo y luego de cargar con las bolsas, con las cartas y las encomiendas del vehículo, un sulky tirado por un caballito, salieron lentamente rumbo a la estación de Guavirabí. Tomaron por la calle de la comisaría, pasaron por la iglesia y doblaron a la izquierda al llegar al almacén de Vanini. Don José y su hijo Pillico los saludaron con los brazos en altos. Don Alcides, el chofer, y Kiko, el acompañante, iban conversando animadamente de huellas perdidos. Al enfrentar la puerta principal del cementerio, torcieron a la derecha. Cuando llegaron a la esquina frente a la vivienda de la costurera doña Victoria Teodosia González, rumbearon para el oeste del pueblo. El tacuaral quedó a sus espaldas. Don Alcides Rodríguez, viejo conocedor del camino, guardó silencio y una sonrisa se dibujó en sus labios. Kiko Carelli, el mecánico, hablaba sin parar. Cuando el vehículo del correo llegó a la altura del terraplén construido para un ramal de vías de un tren que nunca llegó, los elásticos del lado derecho del sulky se estiraron como si alguien hubiese pisado el estribo. El mecánico Kiko Carelli enmudeció y no habló más. Ambos hombres continuaron su viaje en silencio. Luego de un trecho, el sulky volvió a sacudirse como si una persona hubiera descendido. Kiko siguió en silencio, don Alcides también, pero entre el humo de su cigarro, el viejo conductor y el encargado de la correspondencia de Yapeyú dejaba escapar una leve sonrisa socarrona. ¿Creer o reventar? Desde aquel día, Kiko Carelli, el incrédulo mecánico del pueblo, no solo creyó en la existencia de los fantasmas, sino que les tenía miedo. Y cada vez que le salía un viaje al pueblo, evitaba hacer por ese camino que rodeaba el cementerio. Este caso es creer o reventar. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Entonces vamos a ir a un chamamé. ¿Por qué me mentiste? Por Carlitos Zacarías. Recuerdo que la música de este programa es seleccionada por Omar Tunino Lugo. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me mientes? No sabes cuánto te he esperado para amarte. Finges quererme, ya sé que no soy quien robó tu corazón.
y lentamente me va causando mucho daño tu falsía. Así es la vida, he decidido terminar con este amor. Creo que buscas en mi persona ese amor que se fue de tu vida. Si no soy aquel hombre que tú amas, no me ilusiones más, por favor. Cuesta tanto tomar decisiones, hoy me alejo de ti para siempre. Si estuvieras en mí, cuerpo y alma, sentirás lo que siento por ti. Y lentamente me va causando mucho daño tu falsía. Así es la vida, he decidido terminar con este amor. Creo que buscas en mi persona ese amor que se fue de tu vida. Si no soy aquel hombre que tú amas, no me ilusiones más, por favor. Cuesta tanto tomar decisiones, hoy me alejo de ti para siempre. Si estuvieras en mí, cuerpo y alma, sentirás lo que siento por ti. ¿Por qué me mentiste? Por Carlitos Zacarías. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos con un programa de similares características, recordando que mañana, miércoles, luego del informativo de este canal, a partir de la hora 14, este programa va a ser reiterado y también lo vamos a cargar en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.